Momento de nuestra primera entrevista. Muy buenos días y bienvenido a Virgilio Hernández, asambleísta Virgilio Hernández. Luego, el 30 de septiembre, se develaron algunas debilidades estructurales en el manejo del país. Uno de ellos es el sistema o los servicios de inteligencia que no se anticiparon a los hechos. Pero otro tema que es preocupante es la reacción social. El proyecto que ustedes han planteado al país desde el 2006 y que ha merecido el apoyo mayoritario en las urnas, ese día como que falló la coordinación, como que falló la reacción de las personas. ¿Qué lecciones entonces le deja al proyecto de movimiento, al proyecto político de Movimiento País el 30 de septiembre? Muy buenos días, un gusto siempre poder conversar con ustedes. Obviamente creo que de esto hay varias lecciones. En primer lugar, es necesario señalar e insistir que es fundamental una investigación exhaustiva y es fundamental además que se establezcan las responsabilidades. Un hecho de la magnitud del 30 de septiembre no puede quedar en la impunidad ni puede quedar en el olvido. Es necesario investigar y es necesario, si es del caso, también establecer sanciones de los responsables materiales e intelectuales. Este creo que es el primer elemento fundamental. Todo proceso inicia con la verdad y el país tiene derecho a saber quiénes estuvieron atrás de esta intentona golpista, quiénes tenían este plan perverso, porque aquí había un plan perverso. Aquí se pasa discutiendo si fue o no el presidente de la República el que de alguna manera tuvo una actitud imprudente al ir a la policía, cuando no se dice que si el presidente no iba al regimiento Quito número 1, lo que habríamos tenido es un país caotizado. Imaginemos el Ecuador sin policía, imaginemos la situación de caos, de violencia que querían sembrar, y en ese marco buscaban desestabilizar el gobierno. Por lo tanto, eso tiene que ser investigado. Este es el primer elemento, y la investigación es llevarlo a la sanción. Y obviamente también tenemos... Virgilio, precisiones, es decir, investigaciones tienen que realizarse y la ciudadanía y el país entero tienen que conocer los responsables y esos responsables deben ser sancionados, eso es evidente. Pero también se han mencionado una serie de legisladores. En ese sentido, esos legisladores, si la justicia solicita el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, el bloque país de lleno y la asamblea va a levantar la inmunidad parlamentaria de aquellos asambleístas que la justicia solicite. Mire, este es un tema que tendremos que analizar, pero tendremos que actuar en coherencia con lo que estamos señalando. Es decir, que un acto de esta magnitud no puede ser un acto que quede en el olvido. Yo creo que esto es fundamental. Este es un tema básico, es un tema que tendremos que resolver, no solo yo digo en la asamblea, creo que es necesario que en el país nos pongamos seriamente al frente de esta situación y demos respuestas claramente en este sentido. Hay otros elementos que tienen que ver con su pregunta que yo no quiero dejar de responder, como es, ¿qué otras lecciones, no? Creo que en el ámbito legislativo también hay un campo muy claro, muy nítido, que nos obliga a que los hechos del 30 de septiembre yo creo que marcan de una manera nítida la cancha. Es decir, quienes estamos con este proyecto de cambio y transformación, quienes ejercen y hacen ejercicio de una oposición democrática, no conspirativa, con quienes yo creo que se puede llegar a ciertos acuerdos. Hay voces críticas en la asamblea, pero con esas voces críticas podemos coincidir y además esas voces críticas pueden ayudar también a perfeccionar el proceso legislativo. Y hay otros sectores de políticos que juegan permanentemente a la conspiración y desestabilización, que no importa que se pongan en las leyes, que no importa que se cambien en las leyes, finalmente esos sectores políticos siempre votan en contra o se abstienen. Esos sectores están claramente identificados y creo que es de alguna manera perder el tiempo, tratar de seguir insistiendo que tenga una actitud consecuente con el país. Entonces, hablemos de aquellos sectores con los cuales sí se puede concertar. ¿Cuáles serían esos sectores con los cuales sí se puede concertar? Porque debemos entender que en una democracia la concertación para un proyecto político, cualquiera que este sea, es la mejor opción. Porque si yo impongo, por más mayoría que tenga en este momento un proyecto político, no necesariamente estoy garantizando la sostenibilidad de ese proyecto en el tiempo. Y el péndulo en la política ecuatoriana lo ha marcado así. Por tanto, ¿cómo poder garantizar la sostenibilidad de un proyecto político que en definitiva beneficia a la sociedad ecuatoriana y con qué sectores lo podrían hacer? A ver, aquí hay varios elementos que he señalado. En primer lugar, es importante precisar
que el movimiento país no tiene la mayoría por sí mismo. Por lo tanto, siempre, en cada una de la aprobación de las leyes, está obligado a realizar un ejercicio de concertación y acuerdo. Creo que aquí hay que establecer varios círculos. Un primer círculo: es necesario fortalecer la unidad del propio bloque del movimiento país. Y esta unidad del bloque del movimiento país tiene que hacerse básicamente sobre la base del debate, de la discusión, de tal forma que todos los legisladores que votamos por un determinado proyecto podamos estar efectivamente no solo convencidos, sino conscientes de que es el mejor proyecto para el país. Segundo, hay un círculo inmediato, que son todos aquellos movimientos provinciales, sobre todo con quienes tenemos alianzas a nivel provincial, y que estas alianzas tienen que desarrollarse. De hecho, de cara a la convención del país, estamos interesados, del movimiento país, estamos interesados en profundizar estas alianzas. Con estos movimientos podemos asegurar tener la mayoría. Y además, con estos sectores yo creo que es importante, y así lo hemos reconocido, es necesario establecer un análisis autocrítico. Hasta ahora muchas veces a estos sectores les hemos, o a estas personas, los legisladores, los colegas legisladores, les hemos pedido generalmente antes de una votación su voto, y de esta manera su compromiso con el proyecto. Esto no es adecuado. Creo que es necesario discutir, es necesario debatir, es necesario ponernos de acuerdo, no solo en qué se vota, sino también en los contenidos de ese proyecto. Y permítame señalar, creo que significa abrir el debate. Significa abrir el debate con los aliados más cercanos, con aquellos movimientos que compartimos los mismos objetivos. Y creo que hay un tercer círculo en el proceso legislativo, y es con todos aquellos sectores políticos que pueden efectivamente tener una voz crítica, pero desde esa voz crítica también estar comprometidos en el desarrollo del país, en un proceso de legislación corresponsable con el Ejecutivo, en no pensar que el principal papel de la Asamblea es la oposición, sino básicamente construir en función del país. Y ahí creo que hay que hacer una distinción importante. Cuando hablamos de estos procesos de acuerdos legislativos, no podemos dejar de lado el acuerdo con el Ejecutivo. La principal fuerza política de la Asamblea, que es el movimiento país, es al mismo tiempo quien tiene la responsabilidad del gobierno, quien tiene como presidente al economista Correa. Por lo tanto, cualquier proceso de acuerdo, cualquier proceso de diálogo tiene que ser el principal actor de la vida política. Usted ha mencionado 3 círculos o 4. Ha mencionado el propio bloque país, ha mencionado el círculo de independientes de las provincias, ha mencionado aquellas voces críticas independientes en la Asamblea, pero que tienen buena fe en su accionar, y terminó hablando de el acuerdo con el Ejecutivo. Pero vamos a lo siguiente. Es evidente que el Ejecutivo es colegislador, así lo determina la Constitución de la República, y no tenemos por qué sorprendernos. Pero sin embargo, de aquello, el 29 de septiembre, es el propio bloque país el que da síntomas de una fractura en el bloque y de un rompimiento con el acuerdo con el Ejecutivo. Y por otro lado, ¿cómo entonces articular el acuerdo con el Ejecutivo y el bloque oficialista, o con la concertación al interior de la Asamblea, si se aprueban las leyes y regresan vetadas con previos acuerdos? A ver, creo que esto es importante señalar. Y por eso yo he planteado e iniciado esta necesidad de modificar la agenda legislativa después de los hechos del 30 de septiembre. Modificar significa cambiar. Modificar significa cambiar. No lo escucho, estoy sin retorno. Modificar en este caso significa cambiar de actitud, cambiar la estrategia, cambiar el comportamiento que se ha venido teniendo en la Asamblea.